Muchos te dicen hoy, bueno, pero los protestantes también son hermanos en Cristo, ¿no? Son hermanos en la fe, después de todo eso lo que dice catecismo, ¿sí o no? Y enseguida algunos salen citándote al Papa Inocencio III, por ejemplo, en el año 1208, cuando le impone a los valdenses una confesión de fe que dice: creemos de todo corazón y profesamos con nuestros labios una sola iglesia, no la de los herejes, sino la Santa Iglesia Romana, Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie puede salvarse. O por ejemplo el Cuarto Concilio Lateranense en el año 1215, que dice lo siguiente: hay una sola Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual no se salva absolutamente nadie. O te gritan, por ejemplo, la definición del Papa Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam en el año 1302, que dice lo siguiente: por imperativo de la fe estamos obligados a creer y sostener que hay una Santa Iglesia Católica y Apostólica. Nosotros la creemos firmemente y abiertamente la confesamos. Fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados. O, por ejemplo, cuando dice: por consiguiente, declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que el someterse al romano pontífice es a toda criatura humana absolutamente necesario para la salvación. O de repente te sacan a relucir el Concilio de Florencia en el año 1442, en su decreto para los jacobitas, en donde se reitera lo siguiente: la Iglesia romana cree firmemente, confiesa y predica que ninguno que está fuera de la Iglesia católica, no solo pagano, sino a un judío o hereje o cismático, podrá alcanzar la vida eterna. Por el contrario, que irán al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, a menos que antes de morir sean agregados a ella. Y que por muchas limosnas que haga, aunque derrame su sangre por Cristo, nadie puede salvarse si no permanece en el seno y en la unidad de la Iglesia Católica. O recordemos, por ejemplo, al Papa Pío IV en la bula papal que se conoció más tarde como la Profesión de Fe del Concilio de Trento en el año 1564, donde dice lo siguiente: esta verdadera fe católica, fuera de la cual nadie puede salvarse. O por ejemplo el Papa IX, año 1854, donde dice lo siguiente: hemos de admitir por la fe que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Apostólica Romana, que ella es la única arca de salvación, quien no entra en ella perecerá en el diluvio. O el mismo Papa cuando en una encíclica del año 1863 dice lo siguiente: bien conocido es también el dogma católico, a saber que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Y estas declaraciones en realidad vienen de mucho antes. Ya las encontramos en los padres apostólicos, especialmente en San Cipriano de Cartago, a mediados del siglo III. Esto no apareció recién en la época que acabamos de leer. Esto viene de muchísimo antes. ¿Pero te diste cuenta lo que hicimos recién? Si prestaste atención te podrás haber percatado de algo. Lo que acabo de hacer es cometer una falacia retórica llamada Gish-Gallop. Te doy una avalancha de argumentos, citas recortadas de papas y concilios que, cuando los acumulas de esta manera, a prima facie demuestran lo que yo quiero demostrar. Pero no te doy el contexto correspondiente a cada declaración. No obstante, cuando ampliamos el espectro del lente con el que estamos leyendo, vemos algo maravillosamente sorprendente. Tomemos por ejemplo al Papa Pío IX, que citamos recién en una alocución suya del año 1854, cuando dijo: hemos de admitir por la fe que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Apostólica Romana, que ella es la única arca de salvación, quien no entrare en ella perecerá en el diluvio. Sin embargo, en esta misma alocución, repito, el mismo documento, en la misma página, matiza esto y añade que Dios, por ejemplo, no condena a los inocentes que nunca escucharon el mensaje del Evangelio. Por lo que esta expresión extra ecclesiam nulla salus no se estaría refiriendo a ellos. ¿Que no me crees? No hay problema, te lo pongo en pantalla, leámoslo juntos. No sin pensar, hemos sabido que otro error, no menos nocivo, ha tomado posesión en ciertas partes del mundo católico y ha entrado en las mentes de muchos católicos que creen que bien pueden esperar la salvación eterna de todos aquellos que de ninguna manera han vivido en la verdadera Iglesia de Cristo. Por esta razón están acostumbrados a preguntar frecuentemente cuál va a ser el destino y la condición de aquellos que nunca se han entregado a la fe católica y, guiados por las más absurdas razones, esperan una respuesta que favorezca su depravada opinión.
Bueno, hasta aquí el Papa Pío IX menciona el típico argumento que aún hoy nos tiran por la cabeza. ¿Qué de los que nunca conocieron la verdadera iglesia? ¿Qué de los que nunca escucharon la verdad? ¿Qué de los que nunca oyeron o los que nunca se acercaron por ignorancia o por prejuicios heredados? Y lo maravilloso es que el Papa acá no se mete en ese barro, sino que va a la raíz del asunto. Lejos de nosotros intentar establecer límites a la misericordia de Dios que es infinita, lejos de nosotros querer escrutar los consejos y juicios escondidos de Dios que son un inmenso abismo que el pensamiento humano no puede nunca penetrar. Ya de frente te lo dice, la misericordia de Dios es infinita y nosotros no vamos a limitarla. Los consejos y juicios escondidos de Dios son inescrutables, son un gran abismo demasiado profundo para la mente humana. No vamos a intentar responder por Dios en esto. Él es Dios, Él es soberano, Él hace lo que quiere. Sin embargo, acá comienza el meollo de la cuestión. De acuerdo a nuestro deber apostólico, deseamos alentar vuestra solicitud y vigilancia episcopal para echar de las mentes de los hombres, hasta el punto en el que seáis capaces de usar vuestras energías, esa impía y nociva idea que el camino de la salvación eterna puede encontrarse en cualquier religión. De esto habla justamente la frase extra ecclesiam nulla salus. Y continúa. Con toda la habilidad y el saber de nuestra disposición, deberíais probar a la gente encomendada a vuestro cuidado que los dogmas de la fe católica no se oponen de ningún modo a la misericordia y justicia divinas. Ciertamente debemos mantener que es parte de la fe que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Apostólica Romana, que es la única arca de salvación y quien no entra en ella va a perecer en el diluvio. Esta es justamente la frase que citamos arriba, descontextualizada. Pero sin embargo, debemos de la misma manera defender como cierto que aquellos que se afanan en la ignorancia de la fe verdadera, si esa ignorancia es invencible, nunca serán acusados de ninguna culpa por esto ante los ojos del Señor. ¿Quién hay que se arrojaría el poder de señalar la extensión de tal ignorancia según la naturaleza y variedad de pueblos, religiones, talentos y tantas otras cosas? ¿Te das cuenta cómo esa frase inicial que leímos del Papa Pío IX, tan tajante, tan excluyente, viene rodeada de grandes matices que nuestros detractores constantemente pasan por alto para tratar de decir que la Iglesia ha cambiado su doctrina con el movimiento ecuménico? El contexto lo es todo. Posteriormente, 9 años después, el mismo Papa trata el mismo tema en otra encíclica dirigida a todos los obispos de Italia y dice lo siguiente. Debemos de nuevo mencionar y reprobar un error muy serio en el que algunos católicos desafortunadamente han caído, creyendo que los hombres que viven en el error y totalmente alejados de la fe verdadera y de la unidad católica pueden alcanzar la vida eterna. Esto es absolutamente opuesto a la doctrina católica. Es conocido por nos y por vosotros que aquellos que se afanan en ignorancia invencible sobre nuestra muy santa religión y que, observando asiduamente la ley natural y sus preceptos que Dios ha inscrito en los corazones de todos, y estando dispuestos a obedecer a Dios, vivir una vida honesta y honrada, pueden, mediante la acción de la luz divina y de la gracia, alcanzar la vida eterna, dado que Dios, que ve claramente, escruta y conoce la mente, las intenciones, los pensamientos y los hábitos de todos, en razón de su suprema bondad y misericordia, nunca permite que nadie que no es culpable de pecado deliberado sea castigado en los sufrimientos eternos. Pero es también dogma católico perfectamente conocido que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica, y aquellos que son contumaces en contra de la autoridad y las definiciones de la misma Iglesia y que están pertinazmente separados de la unidad de esa Iglesia y del sucesor de Pedro, el romano pontífice, a quien ha sido confiada la custodia de la viña por el Señor, no pueden obtener la salvación eterna. Acá ya ves algo crucial.
Una cosa es estar fuera de la iglesia por imposibilidad mayor. Naciste en un contexto religioso adverso, sin presencia católica en tu vecindad, en tu ciudad, y jamás fuiste expuesto a la verdad completa de la fe. No fue elección tuya. Lo tuyo es ignorancia invencible. No hubo nadie que te contara la fe completa. Pues bien, la iglesia no se pone como jueza de esta gente. Dios sabrá. Él conoce los corazones. Él tiene formas de llamar a los que quiera llamar por los medios que Él vea necesarios y convenientes. Pero otra cosa muy distinta es aquellos que son contumaces en contra de la autoridad y las definiciones de la iglesia, y que están pertinazmente separados de la unidad de la iglesia y del sucesor de San Pedro, a quien ha sido confiada la custodia de toda la iglesia universal. Estos, que sí supieron y saben, y así todos se revelan, según este escrito del Papa Pío IX, no pueden obtener la salvación eterna porque lo de ellos no es ignorancia invencible. Si mantenemos esto en mente, entonces vamos al Concilio Vaticano II y leemos lo siguiente. En esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprende con severidad como condenables. En siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la plena comunión de la Iglesia Católica, a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Pero los que ahora nacen en tales comunidades y viven la fe en Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con fraterna reverencia y amor, pues los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe, incorporados a Cristo por el bautismo, con razón son honrados con el nombre de cristianos, y los hijos de la Iglesia Católica los reconocen con razón como hermanos en el Señor. Y como si esto fuera poco, abrimos el Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a los párrafos 818 y 819 y leemos lo siguiente. Los que nacen hoy en comunidades que surgieron de tales rupturas y que viven la fe en Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y afecto como hermanos, justificados por la fe en el bautismo, incorporados a Cristo, con razón son aceptados con el nombre de cristianos, y los hijos de la Iglesia Católica los reconocen con razón como hermanos en el Señor. Esta es una cita casi textual del Concilio Vaticano II, lo que leímos recién. Además, entre los hermanos separados se encuentran muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, conducen a la unidad católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo, así como elementos visibles. Todo esto procede de Cristo y conduce a Él y pertenece por derecho a la única Iglesia de Cristo. Durante siglos te han repetido la misma historia, que Roma se desplomó bajo su propio peso, que la Iglesia se hundió en corrupción y que la verdad quedó enterrada, hasta que 1500 años después, un monje iluminado decidió rescatarla. Suena convincente, suena heroico, pero también suena sospechosamente conveniente. Porque la historia real, esa que está escrita en los padres de la Iglesia, en los concilios, en la sangre de los mártires, cuenta algo muy distinto. La fe nunca se apagó, la doctrina nunca estuvo perdida, y la Iglesia, con todos sus pecadores, jamás dejó de ser la esposa de Cristo. Aquí no venimos a repetir cuentos de propaganda. Aquí abrimos los libros, las escrituras, los documentos y dejamos que hablen por sí mismos. Bienvenido a Catolicismo sin filtro, donde los mitos protestantes se caen solos y la verdad católica resplandece, aunque incomode. Entonces, hermanos o anatema,
Lees Trento y parece que no hay lugar a dudas. Si alguno dijere que el hombre puede ser justificado solo por la fe, sea anatema, fuego puro. Pero salta el Vaticano II que dice que quienes creen en Cristo y fueron válidamente bautizados están en una comunión imperfecta, ¿sí?, con la Iglesia Católica. Y ahí muchos se atragantan. ¿Cómo comunión? ¿Qué comunión? ¿Pueden llamarse cristianos los que no reconocen al Papa? ¿Acaso no leímos recién las palabras del Papa Bonifacio VIII diciendo que el que no reconoce al Romano Pontífice no puede salvarse? El tema no es que la Iglesia haya cambiado de opinión, sino que algunos leen Trento sin contexto y leen el Concilio Vaticano II como si fuera un manifiesto flower power. Acá está el meollo de la cuestión. Entre ambos concilios pasaron 4 siglos de historia. Guerras, rupturas, el renacimiento, la caída de los reinos europeos, el nacimiento de las democracias, el nacimiento del capitalismo, el nacimiento del socialismo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, lenguajes distintos, en fin. Pero la verdad no cambió. Lo que sí parece haber pasado es que hubo un desarrollo con más exactitud en la forma de expresar esa verdad. Acá no hay evolución del dogma. El dogma no puede evolucionar. El dogma no evoluciona, ya que evolución significa cambio. Es decir, algo que hoy es verdad, mañana podría dejar de serlo, y eso es relativismo. Así que no, los dogmas no evolucionan. Lo que sí hay es desarrollo, más profundidad, más claridad, mismo núcleo. Che, para un segundo. Si te está gustando este tipo de contenido, aprovecha y suscríbete al canal. Dale like al video, compartilo con alguien que lo necesite y seguimos, porque esto recién empieza. Entonces, cuando el concilio habla de hermanos separados, no está traicionando a nadie. Lo dice el catecismo. Todo el que cree en Cristo y fue válidamente bautizado está unido de algún modo a la Iglesia de Cristo. No es poesía, esto es teología. El bautismo imprime carácter. El Espíritu Santo puede actuar incluso fuera de los contornos visibles de la Iglesia Católica, porque el sacramento del bautismo, la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo son lazos que unen a la persona separada a la Iglesia Católica, aunque no lo sepa. Pero esa unión está herida. Hay vínculos, sí, pero hay distancia. Son hermanos, sí, pero separados. Y el plan no es que se queden así, sino que vuelvan a casa. Extra ecclesiam nulla salus. La comunión imperfecta no significa que todo da igual. El Concilio Vaticano II no pone a todas las iglesias en la misma bolsa. Enseña que la única iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica, porque solo en ella permanecen íntegros los medios de salvación, el magisterio, los sacramentos, la sucesión apostólica. Si los protestantes conservan fe, escritura, oración, es porque mantienen pedazos de la herencia católica. Es el mismo espíritu empujando hacia la unidad, no hacia más fragmentación. Pero aquí hay algo importante que hay que reconocer. Los elementos de la verdad y la santificación que permanecen aún en muchas comunidades protestantes no son nativas de estas, sino herencia católica. De esto vamos a profundizar un poco más adelante. Si hay elementos de salvación en estas comunidades es porque los recibieron de la Iglesia Católica y en ellos permanecen hasta hoy. Es decir, los vínculos que unen a estos hermanos separados a nosotros son vínculos católicos. Con más razón entonces, extra ecclesiam nulla salus. Así que no, el Concilio Vaticano II no es una rendición ante el protestantismo. Es estrategia pastoral, es apertura sin renuncia, es caridad sin confusión. Cristo pidió que todos sean uno, y si todavía no son uno, la misión continúa. Pero hay otra cara del asunto. Los que sí conocen la verdad, los que estudiaron y aún así atacan a la iglesia. Por ejemplo, esos apologetas protestantes en redes que han estudiado la doctrina católica,
aunque sea en parte, que han estudiado los padres de la Iglesia, aunque sea selectivamente, que han leído los concilios, aunque fuera de contexto, que han analizado un poco la historia de la Iglesia y que hicieron todo eso solamente para torcer y retorcer lo que dice y dijo el magisterio y así poder difamar más a la Iglesia. Esos ya no entrarían en la categoría de hermanos separados. Esos son rebeldes conscientes. Trento no condena al que nació en el error, sino al que lo abraza sabiendo que es error. El que vio la luz y eligió la oscuridad. En ese caso ya no estamos hablando de ignorancia invencible, estamos hablando de obstinación contumaz. Y eso tiene consecuencias eternas. En resumen, los protestantes son hermanos separados por causas históricas, no personales, pero los que rechazan la verdad con plena conciencia caen, sin vuelta, bajo el anatema de Trento. Extra ecclesiam nulla salus. Primero, entendamos un poco el contexto, porque si no lees los concilios como si fueran tweets y te sale que Trento fue duro y que el Vaticano II fue blandito. Pero no, flaco, la cosa no fue así. Siglo XVI, Europa explota. Lutero, Calvino, Zwinglio, el resto de los deformadores, cada uno inventando su propia versión del cristianismo. La Iglesia entonces responde como debe, con un concilio ecuménico. Así nace el Concilio de Trento, que se celebró entre los años 1545 y 1563. No fue una charla entre amigos en un café, fue una declaración de guerra espiritual. Cuando se niega la Eucaristía, cuando se niega la sucesión apostólica, cuando se niega la primacía del sucesor de Pedro, cuando se niega el valor de las obras acompañando la fe, cuando se empieza a recortar la Biblia, la Iglesia no puede mirar para otro lado. Si lo hace, traiciona su misión. Por eso el lenguaje de Trento es filoso. Si alguno dijere que sea anatema. Eso no es un insulto, eso es precisión teológica. Anatema no significa te odio, no, significa te pusiste fuera de la comunión. Trento no te expulsa, te diagnostica. Dice, negaste una verdad central, negaste una verdad revelada, por lo tanto estás fuera del cuerpo hasta que te arrepientas y vuelvas. Este es el médico que no endulza el diagnóstico, claro y al hueso. Pero pasan los siglos. Ilustración, revoluciones, secularización. El mapa cambia. Ya no se trata de una Europa unida en la misma fe, sino millones de cristianos nacidos fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. No por odio, sino por herencia. Aunque algunos sí odian porque fueron criados con propaganda anticatólica y que si se dieran cuenta que lo que están absorbiendo es mentira, probablemente lo rechazarían. Ellos absorben la propaganda anticatólica que los hace odiar a la Iglesia creyendo que esa propaganda es verdad. Entonces, en tal caso su odio estaría basado en buena fe. Paradójico. Pero bueno, la realidad es que de repente la Iglesia se encuentra con millones que nacieron, crecieron y se formaron del otro lado del río Tíber. Entonces la pregunta cambia. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los tratamos como enemigos? ¿Les atribuimos el pecado de la separación y de la ruptura de hace 4 siglos? ¿Los tratamos como enemigos por lo que hicieron los deformadores o los reconocemos como creyentes sinceros que simplemente nacieron en una coyuntura distinta y que son creyentes, aunque incompletos, en orden a los lazos que, sin saberlo, mantienen con la Iglesia? Aquí entra el Concilio Vaticano II, que se celebra entre los años 1962 y 1965. Cambia el tono, pero no la doctrina. Y ahora lo vamos a ver en un momento. Trento hablaba de los que conocían y rechazaban. Hablaba de los que estaban adentro, de los que estaban rompiendo todo, de los que estaban dividiendo el cuerpo, confundiendo las almas, de los que estaban negando verdades reveladas por Dios a la Iglesia y estaban empezando una forma de cristianismo a la carta según su conveniencia. El Concilio Vaticano II, al contrario, hablaba a los que nunca conocieron la plenitud de la verdad, a los que nunca estuvieron dentro, a los que nunca se metieron en el mar, sino que nacieron y crecieron
a la orilla de un charco artificial que alguien llenó con agua salada sacada de ese mar. 2 públicos, mismo evangelio, pero 2 públicos. Por eso el Segundo Concilio Vaticano no suena a batalla, sino a misión. No dice todo da igual, dice tendamos puentes, expliquemos la fe de manera sistemática a los que están del otro lado del río, sin renunciar a la verdad. El Concilio Vaticano II afirma en Unitatis Redintegratio que los cristianos no católicos están en una comunión parcial con la Iglesia. Esa palabra parcial es clave. Es decir, hay algo que une: bautismo, fe, escritura, oración, pero faltan cosas esenciales: el Papa, los sacramentos completos, el magisterio, la tradición. Hay una cuasi unión espiritual, pero hay una herida visible. Y la misión de la Iglesia es clara: curar la herida. Así que el Concilio Vaticano II fue un gran paso hacia el cierre del cisma. Eso es lo que se buscaba: caminar hacia la sanidad de la herida. Es una invitación abierta a todos los que están del otro lado del río Tíber a la unidad completa. Es un concilio netamente pastoral y evangelístico. Así que no, Vaticano II no es todos cantamos color esperanza. No. Es ecumenismo con columna vertebral. Unidad sí, pero en la verdad. Caridad sí, pero sin disfrazar el dogma. Ahí está la continuidad perfecta. Trento defiende la verdad frente al error. Vaticano II busca sanar el error sin perder la verdad. Uno marca los límites, evitando que gente analfabeta, quizá mal formada, ignorante o incauta, caiga en el error de los deformadores y termine saliéndose de la Iglesia por su falta de conocimiento. El otro abre el camino de regreso. Ambos quieren lo mismo: la salvación de las almas y la unidad del cuerpo de Cristo bajo una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, una sola Iglesia. Pero bueno, basta de opiniones, vamos al texto. Lo que importa acá no es lo que vos y yo pensamos, sino lo que la Iglesia realmente enseña. Y la Iglesia enseña por el magisterio, no por tweets o por blogs con tono experto. No. Con catecismo en mano, veamos qué dice la Iglesia sobre la unidad de la Iglesia con nuestros hermanos separados. Te voy a ir parafraseando y resumiendo algunos fragmentos del catecismo. Te recomiendo que vayas y leas los fragmentos completos. El párrafo 815 dice: la unidad de la Iglesia se realiza en la confesión de una misma fe recibida de los apóstoles, en la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, y en la sucesión apostólica. Traducción: la Iglesia es una porque tiene una sola fe, un solo culto y una sola autoridad apostólica. ¿Te das cuenta que esto no es un todo vale? No, para nada. Un culto, no 1000 tipos de culto diferentes, cada uno según le parezca. No, una sucesión apostólica. No 1000 pastores o 40.000 pastores autonombrándose. ¿Te das cuenta que lo que dice el catecismo en realidad es excluyente? Es excluyente. Un culto, una fe, una sucesión apostólica. Es decir, no hay versiones alternativas del cristianismo. Cristo fundó una iglesia única, con estructura, con autoridad, con sacramentos, con doctrina. Y esa iglesia, histórica y teológicamente, es la Iglesia Católica, extra ecclesiam nulla salus. Unidad no es sensación de fraternidad, no es una ONG espiritual. La unidad debe ser sacramental. Si falta Eucaristía válida, si falta la sucesión apostólica o la comunión con Pedro, está cerca, pero afuera del todo. El párrafo 816 nos dice que la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él. No dice una de las tantas iglesias fundadas por Cristo, dice la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Subsiste significa que la plenitud de los medios de salvación, fe, sacramentos, autoridad, permanece solo en la Iglesia Católica.
Las otras comunidades pueden tener elementos de santificación. Por ejemplo, pueden tener la escritura, pueden tener la fe en Cristo, pueden tener el bautismo. Pero estas cosas provienen de la fuente plena, que es la Iglesia Católica. Es como jugar en un charco de agua salada. El agua viene del mar, pero no es el mar. Y atención, todos, según el párrafo 815 y 816, todos están llamados a esta unidad católica. Esto no es un deseo piadoso de algunos obispos, es un mandato de Cristo, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Esto se trata de unidad visible, concreta, jerárquica y sacramental. La plenitud de la fe y la comunión con el sucesor de San Pedro es una vocación, no una opción. Por eso es que el ecumenismo light es muy peligroso. Porque no basta con enfocarse solamente en lo que nos une y maquillar las diferencias como si no existieran. No, el verdadero ecumenismo busca sanar las heridas y volver a unir a todo el cuerpo de la Iglesia, no conformarse con la separación. Recapitulando, la Iglesia de Cristo es una. Esta unidad se manifiesta en la fe, en los sacramentos y en la autoridad apostólica. Esta Iglesia de Cristo, que es una, subsiste en la Iglesia Católica. Y todos los creyentes están llamados a la comunión plena con esta Iglesia. Acá lo tenés, doctrina oficial, clara, accesible. Así que la próxima vez que alguien te diga que da lo mismo ser católico o ser protestante, agarra el catecismo, párrafos 815 y 816, léelo despacito. La claridad no asusta, libera. Ahora sí, quiero profundizar un poco más en algo que acabamos de mencionar. Cuando hablamos de esta famosa comunión imperfecta, ¿cómo funciona eso? Porque muchos repiten el término sin entenderlo, ¿viste? El catecismo en los numerales 818 y 819 lo explica con claridad. Aquellos que nacen hoy en comunidades que resultaron de tal separación y que son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación original. La Iglesia los abraza con respeto y amor como hermanos. En estas comunidades, muchos elementos de santificación y de verdad se encuentran fuera de sus estructuras visibles. Estos bienes provienen de Cristo y conducen hacia la unidad católica. Traducido, nuestros hermanos protestantes no son culpables de la división histórica. No nuestros hermanos de hoy, obviamente. Nacieron en un contexto, recibieron la fe así y aman a Cristo sinceramente con lo que han recibido. Rezan, leen la palabra, educan a sus hijos en la fe, buscan hacer la voluntad de Dios lo mejor que pueden con lo que han recibido, así que no podés tratarlos como enemigos ni mirarlos con soberbia. Son hermanos, separados, pero hermanos al fin. Ahora atención, porque no todo es color de rosa. Todo lo bueno en esas comunidades, Biblia, bautismo válido, oración, fe, dones del Espíritu, no es patrimonio propio. No lo inventó Calvino, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Wesley. No, para nada. Todo eso proviene de la Iglesia Católica, que lo custodia por derecho. Cuando un evangélico abre la Biblia, o cuando un evangélico ora con fe, recibe gracia que tiene raíz en la Iglesia Católica. Cuando un pastor bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usa el mismo signo sacramental que Cristo confió a la Iglesia. La gracia fluye, sí, pero viene de la fuente, no de un circuito independiente. Es como si el agua del mar mojara también a los que chapotean en el charco. Reciben, pero siguen necesitando volver a la fuente. Eso es comunión imperfecta. No plena, pero real. No total, pero tampoco inexistente. Hay un vínculo, sí, pero también hay una herida. Falta la plenitud de esa comunión eclesial. Falta la Eucaristía, el magisterio, la sucesión apostólica, la comunión con el sucesor de Pedro. Estas comunidades están ordenadas hacia la unidad católica. Su destino teológico es volver a la plenitud, no quedarse donde están.
Que exista comunión imperfecta no significa que todas las iglesias valgan igual, ni que ser católico o protestante sea lo mismo. No es un empate diplomático, no es ecumenismo de café. Significa que Dios en su misericordia actúa donde hay fe y buena voluntad, pero impulsa hacia la fuente. Y acá les hablo con conocimiento de causa, gente. Yo conocí a Cristo y la Biblia y el bautismo y los dones del Espíritu Santo fuera de los confines visibles de la Iglesia Católica. Y cuanto más buscaba a Dios, más incompleto me sentía, más seco me sentía, hasta que Él, en su misericordia, me atrajo a la plenitud de la Iglesia. Esa es la verdadera caridad del Padre. Él desea que lleguemos a la unidad completa, a la verdad completa, no a la comodidad del error. Ahora, lejos de hacernos sentir superiores, esto nos hace responsables. Si tenemos la plenitud de la fe, los sacramentos, la comunión con el Papa, etcétera, etcétera, ¿qué hacemos con eso nosotros entonces? Porque la Iglesia no conserva la verdad para exhibirla como un trofeo de batalla. No, la conserva y la custodia para compartirla, para transmitirla. El ecumenismo auténtico no rebaja la doctrina, pero tampoco la esconde, sino que la propone con claridad, diciendo la verdad entera con el corazón abierto. Así que esta comunión imperfecta nos recuerda dos cosas: que Dios puede obrar fuera de los límites visibles, pero la plenitud está en un solo lugar. Nuestra tarea: trabajar por la unidad plena, sin miedo, sin rebajar el mensaje, sin caer en el fanatismo. La unidad que Cristo pidió es visible en verdad y caridad bajo un solo pastor. Hasta que esto se dé del todo, la Iglesia no puede bajar los brazos. Nuestra misión todavía continúa. Así que cuando escuches comunión imperfecta, no pienses en algo mediocre. Pensá en un proceso, en una historia que el Espíritu Santo sigue escribiendo para reunir lo que el pecado humano dividió. Y ese trabajo no es opcional, es nuestra misión. Si creemos que Cristo fundó una sola iglesia, no podemos descansar hasta que todos los que han puesto su fe en Cristo Jesús estén en la misma casa, bajo el mismo techo. Ahora viene la parte picante, y esto lo voy a hacer corto porque lo acabamos de hablar, pero déjame profundizar por un momento. Hablemos de lo que rompe la comunión, porque no es lo mismo el protestante que nació en su fe y que fue formado así y busca a Dios sinceramente, que aquel que de alguna manera conoció la Iglesia Católica, entendió su enseñanza, estudió los padres de la Iglesia, estudió los concilios y después, con plena conciencia, no solo que rechaza la Iglesia, sino que le escupe en la cara. Este segundo no entra como hermano separado. Esa categoría está reservada para los que recién describimos. No, estos entran en la categoría de quien se autoexcluye de la comunión eclesial. No significa que la persona tiene algunas dudas o que está atravesando un momento de crisis o de confusión. No, es negación obstinada, consciente, que se mantiene incluso después de la explicación, después de la corrección, después de la invitación a volver. Ahí está la diferencia clave entre el error por ignorancia y el error por soberbia. El primero puede sanarse por gracia, sí. El segundo, solo si baja la cabeza y acepta que el Espíritu Santo rompa ese caparazón de orgullo. Porque seamos claros, si sabes que Cristo fundó una sola iglesia, con sacramentos auténticos, con magisterio verdadero, con sucesión apostólica, y aún así decidís permanecer en la división y armar tu propia iglesia, negar los sacramentos, negar la autoridad apostólica, relativizar la Eucaristía o usar la Biblia para atacar a la iglesia de donde esa misma Biblia nació, entonces no estás buscando a Cristo, estás peleando contra Él. Eso ya no es una diferencia teológica, es rebeldía espiritual, el mismo espíritu que dijo no serviré. Y el Concilio Vaticano II no contradice esto. Reconoce que no todos los que están fuera lo están por culpa propia, pero para quien sabe y rechaza, la situación no cambia, sigue estando fuera. Con ese no hay comunión imperfecta.
La comunión requiere al menos el deseo de estar en la verdad. El corazón cerrado a la verdad no permite la comunión. Y esto no se dice para señalar con el dedo, sino para advertir del peligro del orgullo intelectual y espiritual. A veces el enemigo más peligroso de la fe no es la ignorancia, sino el ego teológico, quien prefiere tener razón antes que obedecer. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Yo estuve ahí por muchos años. Ese orgullo es mortal, no porque Dios no perdone, sino porque el orgulloso no quiere ser perdonado porque no cree que deba ser perdonado. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Decirle a Dios, ya entendí lo que decís y no me importa. Así que al final, todo se resume en esto. Cristo no fundó 1000 iglesias, fundó una sola iglesia. Esta iglesia sigue viva, visible, concreta, con sacramentos, con autoridad, con historia. Una que no necesita reinventarse cada 5 minutos porque su raíz está en el mismo Cristo. Y la iglesia de Cristo, sí, la iglesia católica, no se jacta de ser la única por orgullo, sino por fidelidad. Porque si hay un solo Señor, si hay una sola fe, un solo bautismo, entonces también tiene que haber una sola iglesia. Fuera de ella podrá haber semillas de verdad, indicios de verdad, elementos de verdad, pero la plenitud está dentro. Y el amor verdadero no consiste en dejar a los demás donde están, sino en mostrarles dónde está la fuente de esos elementos de los que ahora están disfrutando. Así que no se trata de ganar una discusión, no se trata de debates, se trata de reunir a toda la familia de Cristo. Y hasta que todos los que creen en Él vuelvan a casa, la iglesia no puede dejar de llamar. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en Catolicismo Sin Filtro. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo.